Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo video para este canal de inversiones en pañales. El día de hoy voy a hacer algo que para haber hecho tantos videos relacionados con el IPSA, con la Bolsa de Santiago o con las inversiones propiamente tal, todavía no he dedicado un video exclusivamente a hablar, por ejemplo, del IPSA. Y eso la verdad es que me parece un tanto extraño para la cantidad de videos que ya hemos realizado con los distintos análisis de por medio. Así que este video va a estar centrado específicamente en entender un poquitito más qué significa el IPSA y por qué se habla tanto de él a la hora de hablar de inversiones bursátiles en Chile. Rápidamente me voy a apoyar en la Bolsa de Santiago, la cual detalla inmediatamente lo que es un índice bursátil. Los índices son un promedio de las cotizaciones de una cartera de acciones representativas de un mercado y se calcula como un promedio ponderado por capitalización de mercado. Los índices entregan una idea general del comportamiento del mercado y constituyen la principal referencia para comparar el rendimiento de distintos instrumentos financieros. De esta manera podríamos decir que el IPSA es un índice bursátil dentro de otros tantos que existen a lo largo y ancho de todo el mundo. Sin embargo, el IPSA tiene una particularidad especial que lo hace un tanto diferente al resto, ya que principalmente el índice del IPSA representa o engloba a las principales empresas que, dentro de la Bolsa de Santiago, presentan el mayor índice de transaccionabilidad posible. Eso quiere decir que se cotizan y se compran y venden mucho en la Bolsa de Santiago. Esta lista engloba actualmente a las 30 empresas más grandes en ponderación dentro de la bolsa. Sin embargo, han habido periodos donde han entrado 40 empresas, otros periodos en donde han habido 28 y así esto se va moviendo con un carácter un tanto semestral. ¿Cómo funciona entonces el IPSA y de qué manera lo podemos entender aún más? El IPSA, como principal índice bursátil de Chile, en simple se podría decir que es un indicador de cómo les está yendo a las empresas del país en la bolsa. ¿Y qué contiene? Ya es sabido que empresas como el IPSA contienen bancos, retail, energía, mineras. Son acciones grandes, como en este momento puede ser SQM, como puede ser Banco de Chile y otras tantas empresas como Mallplaza, Cencosud, etcétera, y que a la vez representa dentro de esta misma lógica, si hablamos de las principales empresas con mayor transacción, de una especie de radiografía de cómo está el país a nivel local respecto a las inversiones que se van ejecutando en el mercado nacional. El IPSA, como cualquier indicador bursátil, puede subir o puede bajar. Nada está asegurado, nada está completamente establecido. Todo va dependiendo muchas veces del desempeño de las empresas, pero también de las políticas asociadas a las mismas, ya sea en cobro de impuestos, ya sea también en las problemáticas o los conflictos que pueden o no existir internamente dentro del país y que de una u otra manera impactan también en la economía, ya sea también por alzas de ciertos servicios o ciertos productos que también terminan encareciendo el costo de vida, como pueden ser los combustibles en el último tiempo, debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán. ¿Para qué nos sirve tener un índice bursátil? En este sentido, podríamos, al tener una radiografía de lo que pasa en el país, saber si, entre otras cosas, Chile está, comillas, bien o está, comillas, mal en la bolsa, dependiendo de si tenemos indicadores positivos, dígase si hay revalorización constante de acciones y por ende expectativas positivas para inversionistas, ya sea en el presente o en el futuro, o también si es que no queremos destinar inversión directa en este índice selectivo de precios de acciones, como lo puede ser el IPSA, también nos permite hacer una comparativa respecto a cómo nuestras inversiones personales pueden ser superiores en rentabilidad o inferiores a lo que es el estado general del país. Recordando que el IPSA tiene momentos muy buenos, como lo fue el 2025, con 56% de rentabilidad, pero también existen momentos donde el IPSA ha rentado un 8%, a veces incluso ha tenido momentos negativos y al fin y al cabo esto ya nos entrega una herramienta de comparación personal para saber si es que nosotros estamos en línea con el mercado o si hemos visto por fuera algo más que hace que estos indicadores sean mejores, superiores para nosotros o peores. Por eso es importante tener en consideración que el índice de precios selectivo de acciones, o en este caso nuestro IPSA, no es algo lineal, va fluctuando, es volátil, tiene momentos muy positivos, momentos de caídas y momentos en donde hay una cierta estabilidad en la cual no hay mucho movimiento a nivel porcentual en revalorización. ¿Cómo se eligen las empresas del IPSA? Y este punto también la verdad me llamó la atención bastante y lo quiero dejar aquí planteado ya que a mí me costó en su momento mucho entender más o menos cómo funcionaba este indicador. Las empresas del IPSA no están ahí por ser famosas, sino que cumplen con tres criterios bastante importantes. El primero es la liquidez, y que al fin y al cabo es lo más importante. Si yo tengo 1000 personas que están comprando Banco de Chile a 100 pesos y otras 1000 personas que están vendiendo Banco de Chile a 100 pesos, y esto lo hago por poner solamente un ejemplo, se podría decir que tenemos un flujo
constante y grande de personas que están comprando y vendiendo constantemente y de forma diaria. Esto es algo que a nuestro IPSA le agrada bastante porque implica movimiento, implica que cualquier persona puede entrar, al igual que cualquier persona puede salir de una empresa sin necesidad de pasar por un trámite tortuoso o por un estrés constante. Uno puede vender y comprar cuando quiera, y esto es algo que en cierta medida define a las empresas del IPSA, que haya mucho flujo de movimiento, de dinero, de compra, de venta, de personas que están interesadas en tenerla y de personas que están tal vez interesadas en dejar de ser accionistas. El tamaño de la empresa también es algo a considerar y que es muy importante dentro de una empresa IPSA, debido a que el valor de la empresa se define por el precio de la acción, por la cantidad de acciones. Si tenemos, por ejemplo, una empresa que se basa principalmente en departamentos, pero que su cantidad de acciones suscritas y por ende en circulación son de menos de 1000 acciones, por poner un ejemplo burdo, se podría decir que es difícil que en 30 días que tiene el mes, o tal vez menos, recordando que el IPSA, al igual que el mercado global, se mueve en días de la semana, no en los fines de semana, es difícil que si hay 1000 acciones en disposición al público, esas acciones se vayan transando de forma diaria dentro de la bolsa. ¿Por qué? Porque al ser pocas, obviamente implica que hay muchas personas que decidan quedarse por estrategias personales con las acciones, incorporarlas, participar en juntas directivas y así un sinfín de otros motivos por los cuales resulta interesante, pero a la vez conflictivo para entrar dentro del IPSA el hecho de que empresas con tan pocas acciones en circulación realmente generen una alta liquidez. Y si no hay liquidez debido a que no hay una cantidad de acciones en el mercado moviéndose que sustenten un dinamismo, definitivamente se terminan transformando en acciones o muertas o de muy baja liquidez. De esta manera, muchas acciones a un precio relativamente equilibrado implica que van a haber muchas personas comprando constantemente y otras vendiendo constantemente. De esta manera, ambas cosas van de la mano. Si tenemos una empresa que es congruente con su valor empresarial respecto al valor de las acciones que están en circulación y a la vez son muchas las acciones posibles, tenemos el esquema completo para que el IPSA se fije en ellas y de esta manera vaya renovando la cartera, agregando acciones al IPSA o a la vez quitando acciones del IPSA que ya no son tan líquidas debido a distintos motivos como la falta de circulación de venta de dicho activo. De esta manera el IPSA, y esto es muy importante, no elige las mejores empresas. Elige las más importantes del mercado en el momento actual. Por eso es que el IPSA se suele ir renovando después de un periodo de tiempo, debido a que acá no estamos hablando de empresas que uno como inversionista personal, por ejemplo, pueda decir, oye, esa empresa tiene un potencial gigante de crecimiento, yo quiero estar ahí, sino que evalúa, como ya les había comentado, las que más se mueven dentro del mercado, que una cosa es que una empresa tenga acciones que se muevan constantemente dentro del mercado y otra cosa muy diferente es que la empresa en sí misma pueda tener un potencial de crecimiento efectivo, real y que sea una buena inversión o no. Eso ya es algo que ustedes tienen que interpretar de manera personal. Lo anterior me lleva a esta tabla comparativa que hice con mucho cariño y que refleja los momentos de mayor ponderación del IPSA y también años en donde realmente le fue bastante mal. Por ejemplo, el año de origen de consolidación del IPSA, tomando en cuenta que pude rescatar datos desde 1989 en adelante hasta la fecha actual, podríamos decir que los primeros 2 años tuvo una rentabilidad asombrosa, 64, casi 65% de rentabilidad, después 166% de rentabilidad y posteriormente se fue, diría, normalizando, pero también tenemos datos bastante buenos dentro de la década de los 90. Y es en ese sentido donde nuestro IPSA también nos entrega un panorama histórico bastante interesante, ya que nos refleja caídas, por ejemplo, en el año 2000 del menos 3%, me imagino tal vez ligado a las caídas de las .com, me imagino también que el 2008, al tener un menos 22%, estuvo muy ligado a la crisis subprime o a la crisis habitacional que ocurrió en Estados Unidos y que al fin y al cabo generó un remesón y una crisis a nivel global. Y después tenemos otros momentos que nos invitan a, de forma personal, entender por qué, por ejemplo, el 2011 fue un año de caídas tan grandes, o el 2013, también dentro del mercado local, dentro del mercado chileno. Otros momentos, y acá podemos ir de plano a recordar lo que fue, por ejemplo, la época tanto de la pandemia,
pero también del estallido social que ocurrió en Chile y que ya más o menos nos iba dando algunas luces de cómo la economía sí se ve afectada por ciertos fenómenos locales y no solamente globales, como pudo haber sido el 2008, que fue totalmente algo global, pero acá ya tenemos nuestras caídas personales, inicialmente, como les digo, por el estallido social, con un menos 8,5%, y después ya de plano por lo que fue la pandemia, con menos 10% de rentabilidad a nivel de inversiones y de transacciones, y por ende de ponderación de nuestro IPSA, de nuestro índice bursátil selectivo de precios de acciones. Todo lo anterior nos lleva al año 2025, donde hemos tenido un alza bastante sostenida respecto a los precios y que definitivamente un 56% refleja uno de los mejores años del IPSA, un año que realmente no veíamos, si tomamos en cuenta este gráfico, prácticamente desde 1993. El único año que tal vez se le podría equiparar con un 50% de rentabilidad fue el año 2009, posterior a la crisis subprime. Entonces, aquí tenemos reflejos inmediatos de que el año 2025, por distintos motivos, fue un año bastante consolidado a nivel de ganancias en las distintas acciones de nuestra Bolsa de Santiago, pero principalmente de nuestro IPSA. Recordando que aquí hablamos nuevamente de las empresas con mayor cantidad de transacciones. De esta manera ya tenemos una especie de ranking. 1991 fue el mejor año en cuanto a revalorización, con 166% de rentabilidad de este índice. Después 1990 con un 65%. Después 1993 con un 69% de revalorización. Posteriormente, por efecto rebote, el 2009 con 50% de revalorización. Y la verdad es que el 2025 se ancla como el cuarto mejor momento a lo largo de los 35 años de historia del IPSA, con un 56% de rentabilidad total dentro de la ponderación de este índice. Por otro lado, las mayores caídas fueron sin lugar a dudas en 1998, menos 22%, en el 2008, menos 22% también, en el 2002 con menos 15%, 2011 con menos 15% también, y el 2013 con un menos 14%. Las caídas, sin lugar a dudas, son fuertes, pero también podemos ver que las alzas son bastante prolongadas. Y si nosotros nos enfocamos en la tabla que estoy señalando en este momento, se podría decir que hemos tenido aproximadamente 11 años de caída para los 35 años de existencia del IPSA. Eso quiere decir que, sumando y restando porcentualmente, el 70%, si queremos ser más exactos con las cifras, el 69-70% de los años en los cuales ha existido el IPSA han sido para obtener ganancias, para obtener rentabilidad positiva. A veces muy pronunciadas, como un 56% en 2025, un 50% en 2009, pero también hemos tenido años con ganancias pequeñas, pero que de todas maneras siento yo personalmente que siguen aportando. Como por ejemplo, el 2021 obtuvimos un 3% de rentabilidad, el 2014 un 4%, y así podríamos continuar haciendo análisis con nuestro indicador chileno. Y es bajo estas circunstancias que se puede decir que el IPSA sube más veces de lo que cae. Pero cuando cae, ojo, también lo hace con fuerza. Tenemos nuestra lectura clave, 11 de 36 años, el IPSA ha sido negativo, pero por otro lado, 25 años de 36, el IPSA ha rentado de manera positiva. De esta manera es que yo ya he señalado en otros videos, por ejemplo, que si invertir fuera un pozo para perder dinero, nadie invertiría y por ende obviamente no habrían rentabilidades, pero los números no mienten. Invertir en el largo plazo puede generar ganancias bastante buenas a nuestro bolsillo e incluso nos puede ayudar a protegernos de la inflación. Luego de esto quise hacer un pequeño experimento. Ustedes saben que me gusta agregarle contenido a estos videos, así que imaginé qué es lo que hubiera pasado si es que alguien hubiera invertido un sueldo mínimo o un sueldo promedio de 1989 en dicho año inmediatamente en el IPSA y lo hubiera dejado trabajar por estos ya 36 años de existencia. Tomando en cuenta que acá yo no puedo decir, por ejemplo, qué hubiera pasado si hubiéramos invertido 1.000.000 de pesos hace 36 años, porque obviamente no me puedo desligar de la inflación. 1.000.000 de pesos hace 36 años era un montón de dinero. No digo que ahora no lo sea, obviamente también lo es, pero hace 36 años el sueldo promedio, dentro de los datos que yo por lo menos pude recabar, era de 18.000 pesos. Entonces, la gran pregunta aquí, si solamente hubiéramos dejado nuestro primer sueldo, imaginemos que somos alguien de 1989 que empezó a trabajar y que dijo, a ver, mi primer sueldo lo voy a destinar totalmente a comprar acciones dentro del IPSA. Me imagino que también, y este es un disclaimer importante, entrar e invertir en el IPSA
cuando recién empezó, hace 36 años atrás, probablemente fue mucho más difícil de lo que es ahora, ya que ahora los mismos bancos te dan esa facilidad o esa oportunidad de una manera mucho más fluida, además que hay muchos otros instrumentos en los cuales uno puede habilitarse para poder invertir dentro de corredoras de bolsa. Antes, me imagino, por obvios motivos, no era así. Pero imaginemos que esta persona juntó sus 18.000 pesos e invirtió en 1989. La panorámica sería algo así aproximadamente. En 1990, con un 64% de revalorización, 18.000 pesos se hubieran transformado en 29.000 pesos. Después la explosión de 1991, 166%, con una revalorización de una cartera que ya teníamos en 29.000 pesos, hubiera pasado a 79.000 pesos, una explosión nuevamente bastante grande, que dudo, puede que pase, pero oye, lo dudo, que se repita algo así. Pero me imagino que habría que juntar muchos factores para que un índice cumpla con una ponderación de revalorización tan alta como 166%. Aquí no me voy a detener tanto en lo que pasa año a año, ya que no es el interés principal del video, sino que voy a ir directamente al final del mismo. Ustedes ya pueden ir pausando el video, si así lo desean, para ir viendo más o menos cómo hubiera rentado una inversión de 18.000 pesos. El punto es que ya para 2025, con nuestra última revalorización de 56%, hubiéramos tenido un capital total que hubiera empezado en 18.000 pesos y que actualmente estaría en 2.386.000 pesos. Y acá tenemos un punto muy importante, debido a que nosotros sabemos que la inflación ha hecho que el dinero vaya aumentando. A nivel nominal, la cifra suena perfecto, de 18.000 pesos a 2.386.000. Pero si aterrizamos esto a las valoraciones reales con la inflación incluida, se podría decir que haber invertido un sueldo promedio o un sueldo mínimo tal vez dentro del contexto de hace 36 años atrás, en el momento actual, si nosotros queremos ver cómo está nuestra cartera con una única inversión, aquí no estamos hablando de interés compuesto propiamente tal, estamos hablando de solamente dejar una única inversión sin reinvertir dividendos, sin hacer absolutamente nada más, y después vemos nuevamente nuestra cartera, podemos ver estos 2 millones y decir, oye, nuestro ingreso promedio de hace 36 años logró un incremento al punto de decir que actualmente lo pudimos convertir en ya no uno, sino ya 4 sueldos mínimos promedio. Y esto es también algo que hay que aterrizar para poder entenderlo. Tenemos que tener en claro que a la hora de invertir estamos luchando también con la inflación en curso. Si el país se descontrola o se despanda por algún motivo que haga que aumente la inflación, nuestra inversión se va a ver mermada. Sin embargo, aún así, recibir 4 sueldos mínimos después de haber invertido uno hace 36 años sigue siendo de todas maneras ganancia. Ahora, no sé si es la ganancia atractiva que uno le gustaría tener. Por eso también hay que ser muy responsable con los números, diciendo e informando que la inversión sí ayuda y, como pueden ver, hay una revalorización bastante importante. Si hay algo que rescatar acá es que no perdemos contra la inflación. Nuestro dinero no se consume. No perdimos esos 18.000 pesos a lo largo de estos 36 años. Probablemente hicimos un por 4 en cuanto a lo que es un rendimiento mensual promedio actual. Sin embargo, las ganancias tampoco son tan explosivas como uno podría hacerlo notar. Ahora, teniendo el disclaimer nuevamente de que aquí no reinvertimos absolutamente nada. Obviamente, si hubiéramos hecho inversiones constantes año tras año tras año, nuestra ganancia final habría sido probablemente mucho, pero mucho mayor a 2.386.000 pesos. De esta manera presento esto como algo lúdico, principalmente para que se entienda que una inversión nos protege de la inflación, nos puede hacer ganar una cierta cantidad de dinero, pero si hay algo que definitivamente nos sostiene y nos da más estabilidad futura es hacer inversiones de una manera periódica durante el paso de los años, jugando con reinversión de dividendo, como también jugando con nuestro propio capital, aportando una cantidad determinada para ello hasta lograr realmente una independencia o una red que nos permita tener un ingreso muy estable de cara a nuestra jubilación, por ejemplo. De esta manera, con una inversión inicial de 18.000 pesos en un periodo de 35 a 36 años, obtenemos estos 2.386.000 pesos, que en rentabilidad total se podría decir que sería obtener 13.150% de rentabilidad total. Esto en el valor nominal, 13.000% de rentabilidad. Ahora, obviamente, los tiempos de 1989 son diferentes totalmente al 2026. Por ende, después tenemos que hacer este ajuste que yo les comentaba y al final del día darnos cuenta que nos protegimos de la inflación y a la vez le agregamos
un extra que se podría decir que es un por 4 respecto a lo que tuvimos que sacrificar hace 36 años. Nuevamente, si dejamos los datos así, puede que la verdad no se vea tan atractivo, pero aquí no estamos hablando de flujo constante de dinero, estamos hablando de una única inversión. Punto importante que también quiero mencionar y no quiero dejar pasar en este experimento. Acá tampoco estamos considerando lo que son los dividendos. Año a año nos llegarían dividendos por la inversión realizada en 1989. Eso tampoco lo estamos considerando. Y si agregáramos ese potencial, que digamos un 5% si queremos ser escuetos anualmente, que ese 5% de dividend yield también iría creciendo con el tiempo, puede que los resultados de esta simulación nos vayan sorprendiendo todavía más y que estos 2.386.000 pesos más todos los dividendos que se agregarían en estos 35 años nos den una rentabilidad aún más explosiva que en este análisis no he considerado, pero quiero dejar esta letra pequeña también en el camino porque sin lugar a dudas es más ganancia todavía que obtendríamos. Aquí solamente consideramos revalorización, pero no los dividendos anuales que obtendríamos gracias a una inversión de 18.000 pesos en 36 años. Pero vamos a ver esto desde otra perspectiva. Imaginemos que alguien entra al IPSA en 2016 y realiza su inversión de solo 1.000.000 de pesos. Misma lógica, lo dejamos por 10 años, pero no invertimos dividendos, no invertimos más dinero de nuestro bolsillo. De cara al 2016 habríamos tenido una ganancia de 128.000 pesos, después sería 1.512.000, después tendríamos nuestros 3 años de caída que realmente impactaron al bolsillo probablemente de muchas personas, 2018, 2019 y 2020, para posteriormente ya en 2021 tener nuevamente una especie de estabilidad y volver a retomar nuestra carrera alcista hasta llegar a tener 2.848.000 pesos. O sea, 1.000.000 de pesos se transformó en 10 años con una única inversión, sin reinvertir dividendos, sin reinvertir más dinero de nuestro propio capital, en 2.848.000 pesos. Podríamos decir que nominalmente, lo que se ve en los números, obtuvimos una rentabilidad en 10 años de 1.848.000 pesos, lo que es bastante. Pero aquí de nuevo tenemos que calcular y considerar la inflación. Si aquí tomamos en cuenta la inflación por un periodo similar de tiempo y observamos cómo ha variado a lo largo de 10 años, se podría decir que a lo largo de esta década la inflación ha sido del 55,5% aproximadamente. Eso quiere decir que nuestro dinero perdió bastante capacidad adquisitiva y en ese sentido también lo tenemos que reflejar y tenemos que ser congruentes con nuestra inversión. ¿A qué me refiero con esto? Ya tenemos datos claros. Se podría decir que en 10 años 1.000.000 de pesos rentó 184,8% a nivel de ganancia, a nivel nominal de resultados económicos. Sin embargo, por otro lado, la inflación hizo lo mismo y subió un 55%. Y recordemos que la inflación afecta a todo el dinero que esté en circulación en dicho momento. Eso quiere decir que antes, y voy a poner un ejemplo burdo para que se entienda, con 1.000.000 de pesos podías comprar, por ejemplo, 2 teles de la mejor calidad posible, última generación, con todas las funcionalidades existentes. Ahora, para poder comprar esos 2 televisores de gama alta, de la mejor calidad posible, ya no necesitarías 1.000.000 de pesos, sino que por mero concepto de aumento de la inflación, sería de 1.500.000, si es que no un poco más. Así es como funciona realmente la inflación. Todo se va encareciendo en el camino y eso obviamente también liquida parte de nuestra inversión. De esta manera, ¿cómo quedarían los datos? En el papel, la comparativa y la ganancia real que obtendríamos sería de solamente un 84%, debido a que, siguiendo esta misma lógica, haber invertido o tener 1.000.000 de pesos en 2015-2016, con los márgenes y con la inflación, se podría decir que actualmente sería tener 1.550.000 pesos, o en otras palabras, si nosotros por 10 años invertimos 1.000.000 de pesos a depósitos a plazo o en algún sistema que esté medido en UF, en 10 años hubiéramos obtenido 550.000 pesos, que no significa realmente tener más dinero, sino que nuestro dinero se hubiera mantenido parejo respecto a la inflación, no hubiéramos perdido poder adquisitivo, pero tampoco hubiéramos ganado nada. Entonces, a nivel de valor ajustado real, 1.550.000 pesos sería igual a decir que tenemos 1.000.000 de pesos actualmente de cara a la inflación que ha ocurrido en 10 años. Sin embargo, en una inversión del IPSA, como obtuvimos una rentabilidad y una ganancia actual de 2.848.000 pesos, en concepto de 10 años, invirtiendo solamente una vez 1.000.000 en el IPSA, ese valor ajustado a la realidad actual es de 1.837.000 pesos. Y es gracias a este cálculo que podemos decir que si bien tuvimos 184% de rentabilidad positiva en una inversión,
Al restar la inflación que ha ocurrido durante todo este periodo, nuestra real ganancia, nuestro valor real de bolsillo, que se podría decir que está consolidado como algo que realmente se sumó a nuestra cartera y que no solamente se ajustó, fue 837.000 pesos o lo mismo que decir 83,7% de rentabilidad, redondeado tal vez a 84%. Son cifras que tenemos que manejar para entender cómo funciona el IPSA. Con esto no estoy diciendo que el IPSA sea una mala estrategia de inversión. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener los pies en la tierra a la hora de invertir. Tenemos que saber qué es lo que podemos esperar, para dónde puede ir el mercado y que al fin y al cabo el interés compuesto puede hacer magia. Y de hecho tengo varios videos en donde hablo sobre el interés compuesto y sobre cómo funciona el reinvertir dividendos y la revalorización que pueden existir o no en las distintas acciones. Y realmente los resultados son impresionantes. Sin embargo, también hay que tener en consideración que nosotros, a lo largo de todo el periodo de tiempo en el cual invirtamos nuestro capital, la inflación siempre va a ser nuestro mayor enemigo. Y a la hora de retirar nuestras ganancias, si bien en el papel nominalmente podemos ver que tenemos 5 millones, 10 millones, 15 millones, dependiendo del paso del tiempo que le hayamos dado a esa inversión, a la hora de restar la ganancia nominal de lo que realmente fue ganancia que le ganó a la inflación, ya nuestras cifras se podrían reducir mucho más. Por eso, siempre tenemos que estar atentos, entre otras cosas, a que el avance de la inflación se dé de una forma sostenida, sí, pero de manera lo más gradual posible, para que al fin y al cabo la inflación no termine mermando el bolsillo de todas y todos los chilenos y al fin y al cabo de todas las inversiones que las personas a lo largo del mundo tengan destinados en distintas acciones. De esta manera podemos llegar a nuestras conclusiones particulares sobre todo lo que hemos hablado tanto del IPSA como de los ejemplos prácticos que he puesto. Primero, el IPSA, con resultados del pasado, que no aseguran resultados futuros, sí le ha ganado a la inflación y sirvió o ha servido no solo para proteger el dinero, sino que también ha servido para hacerlo crecer en términos reales. Pero esto no ha sido fácil debido a que si tomamos el ejemplo de los 10 años que planteamos anteriormente, el IPSA es probable que ocurra, va a tener momentos de caídas, que pueden ser pronunciadas, que pueden ser leves, pero van a haber momentos de caídas. Es imposible que no existan. Y por ende, nosotros también tenemos que estar preparados psicológicamente, mentalmente, para vivir lo que es una alta volatilidad. El rendimiento exige en ese sentido mucha tolerancia emocional a nivel financiero. Otra cosa importante que se habla mucho en inversiones, la clave no suele ser a veces el acertar a una acción específica y decir aquí está la acción que me va a dar los huevos de oro para poder tener la mayor capitalización del mercado, sino simplemente aguantar y ver cómo el paso del tiempo va fortaleciendo nuestro capital. En ese sentido, si alguien entra, por ejemplo, en momentos de 3 caídas anuales fuertes, cualquier persona en la primera caída se puede ir, en la segunda también, incluso en la tercera, y irse perdiendo dinero. Y perdiendo dinero que tal vez incluso podría haber mantenido vivo solamente ajustándolo a un depósito a plazo. Pero a lo largo del tiempo, lo que sí se ha ido demostrando por el interés, ya sea compuesto o por el interés simple, es que la capitalización de una u otra manera va aumentando y se va con el paso del tiempo distanciando de la inflación, porque la inversión busca hacer eso, busca elevar ganancias, no protegerse de la inflación. En ese sentido, índices como el IPSA o cualquier otro índice que exista dentro del mercado global, su principal finalidad es lograr generar ganancias, que obviamente van de la mano con superar a la inflación que puede existir en un periodo. Algunos lo van a lograr, otros no. Y es ahí donde, independiente de lo que nosotros podamos ir conversando, la principal invitación siempre va a ser personal a analizar cuáles son esos índices o cuáles son esas acciones que para ti te presentan un mayor atractivo, ya sea por capitalización, ya sea por exposición a mercados globales, ya sea por crecimiento, ya sea por ser un buen pagador de dividendo. Aquí ya la estrategia es personal. Y en ese sentido la invitación siempre que tomes una decisión financiera es, primero estudialo tú, ve qué es lo que te acomoda, ve si eres más conservador, si te expones más al riesgo, ve cuánto emocionalmente estás dispuesto a ganar, pero también, por sobre todo, cuánto emocionalmente estás dispuesto a perder antes de tal vez ver ganancias. Recuerden que una inversión ante todo no es algo seguro. Cada vez que uno invierte, tiene que tener la mentalidad de que en algún momento ese dinero puede caer. No sé si perderse totalmente, no conozco una acción, excepto casos puntuales en los que se haya perdido el dinero totalmente, pero es un riesgo invertir y es un riesgo que hay que tomar informado para que las ganancias que tú obtengas tengan una relación lógica y se conecten con tus propios objetivos. Por último,
Tener el dinero quieto pierde valor. Lo que es sabido por todos es que si 1 millón de pesos lo guardamos en un cajón y lo dejamos por 10 años, ese dinero simplemente va a valer menos. Eso ya es algo que sí o sí tenemos que tener claro. No podemos tener el efectivo guardado por años porque no nos va a servir en el futuro. Lo que sí podemos hacer es dos cosas. O meterlo, anexarlo a depósitos a plazo si es un dinero que pensamos no utilizar por mucho tiempo, anexarlo tal vez a inversiones en UEF o algo que nos proteja contra la inflación, o invertirlo directamente en ETF o en acciones concretas donde puede que le saquemos una rentabilidad superior y realmente obtengamos ganancias. En 10 años la inflación subió 55%, pero el IPSA casi triplicó el dinero. Ese es el mensaje clave de estas dos comparativas que acabo de realizar, ya que el mayor mensaje que puedo entregar con este video es que no invertir no es seguir una neutralidad, es literalmente perder contra la inflación. Por eso motivo mucho y señalo mucho en estos videos que desde que yo descubrí las inversiones y desde que empecé a verle un sentido lógico y matemático detrás, es que los estoy animando a invertir. Jamás voy a poder decirles inviertan aquí o inviertan por allá, porque eso, primero, no lo puedo hacer y segundo, sería tener demasiado poder para algo que puede salir mal y en lo que puedo comprometer el bolsillo de muchas de las personas que estén viendo estos videos. Lo que yo les puedo decir, y que es algo totalmente sincero y que lo hago en estos videos muchas veces, es señalarles, oye, decidí invertir en esta empresa porque sigue mi estrategia personal, que es lo que yo quiero lograr en el futuro, que puede ser algo totalmente diferente a lo tuyo. Por eso te dejo invitado a que te suscribas a este canal, a que seas miembro. Agradezco también a los miembros que ya son parte de este contenido, que, oye, de repente tenemos muchos miembros nuevos, así que mis agradecimientos totales a todas las personas nuevas que se han suscrito como miembros del canal y también a quienes ven estos videos hasta el final, porque, insisto, me ayudan mucho tanto a nivel monetario como también a darle un valor más significativo a los videos y al fin y al cabo a este hobby que tengo, que es hablar sobre las finanzas y sobre lo que a mí me va pareciendo atractivo para traérselos a ustedes. Mi mayor meta, y sigue siendo así, es que todos puedan conocer las inversiones y que si en algún momento se sienten cómodos con alguna inversión particular, atreverse a realizarla. Porque siento principalmente que algo, un contenido que ha estado tal vez tan oculto en tiempos pasados, ahora ya se puede abrir, ahora ya está más abierto, mucho más abierto a todo público. Y creo, sinceramente y con convicción, que puede ser un buen camino para respaldarnos en el futuro, para proteger nuestra adquisición, para proteger nuestros ingresos, para proteger lo que queramos cumplir o nuestros sueños a desarrollar en el futuro. Por eso es que dejo este video a disposición de ustedes junto a otros que obviamente voy subiendo en el camino. Mi nombre es Pedro, soy psicólogo, no economista, pero me encanta el mundo de las finanzas y espero que cumplas todos tus sueños y espero aportar un grano de arena a que tus proyectos financieros, económicos se hagan realidad gracias a la información que entrego a través de los mismos. Por último, cualquier duda que haya en los comentarios, déjala. Probablemente, si no soy yo, van a ver aquí otras personas también que dentro de la comunidad te van a responder. Oye, mil gracias por todo el aguante, el apañe que han tenido los videos hasta el momento. Sin más que decir, ahora sí, me despido. Adiós.